Quisiera comenzar este diálogo preguntándole su comentario, su valoración respecto a esta entrevista que él le ha concedido el presidente de la República, Daniel Noboa, a este medio norteamericano de New Yorker, en el que hace algunas afirmaciones, entre ellas de que para hablar de un cartel tenían que comunicarse, por ejemplo, con el ex vicepresidente Jorge Glass o con el ex ministro del Interior José Serrano, que le habría pedido a las autoridades norteamericanas que detengan al ex ministro del Interior José Serrano, entre otros, además de las críticas que hace a varios mandatarios, al presidente Milei, al presidente de El Salvador, en fin, declaraciones ciertamente novedosas, digámoslo así, por no llamarlas polémicas. ¿Qué opinión le merece este pronunciamiento que ha hecho el presidente? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Licenia. Buenos días, Alexis, y a todos quienes están siguiéndole aquí Radio Pichincha. Bueno, creo que las declaraciones del presidente Daniel Noboa son escandalosas. Son escandalosas y son incluso motivo de preocupación porque pueden derivar en un conflicto internacional con distintos países, entre ellos Colombia, Chile, Argentina, El Salvador. Esto ha suscitado sin duda una gran discusión y que también nos hace que todos los ciudadanos empecemos a reflexionar sobre el actuar del presidente Daniel Noboa, porque más allá de la polémica que se ha generado sobre esta entrevista, también ha revelado aspectos preocupantes del carácter y del liderazgo que tiene como tal el presidente Noboa, porque vemos que hacen una narrativa no solamente de lo que él piensa sobre los otros gobernantes, sino también de cosas que solo están sobre su imaginación, que solo son especulaciones y que se sigue armando esta figura de candidato presidente. Y hay un dato que no es menor, que hay que tener muy en cuenta de lo que está en esta entrevista, y es que el presidente Daniel Noboa, según lo que hemos podido ya leer, es que hay un elemento importante que al presidente le cuesta mirar a los ojos a las personas, y eso refleja una gran desconexión que además preocupa porque está alejado de la realidad y de los problemas que tiene el país. También se puede ver la arrogancia que tiene el presidente Noboa al calificar a otros presidentes, incluidos aquellos a los que él ha visitado recientemente como Nayib Bukele, pero que además decía que él tenía una similitud con Bukele, que no solamente resulta irrespetuosa, sino también contraproducente, como lo decía al inicio de esta entrevista, para nuestras relaciones internacionales. Y también preocupa cómo el presidente Noboa se compara constantemente con Bukele, y luego, acto después, lo que hace es emitir estos juicios críticos sobre su gestión, y todas estas acciones lo que hace es seguir socavando la valoración de la palabra presidencial. Y esa actitud también vemos cómo se agrava cuando habla y denosta de presidentes como el presidente de Colombia, el presidente de Chile, que además son dos de los principales socios comerciales que tiene el Ecuador. Ojalá esto no termine con un conflicto diplomático como el que tenemos con México, porque más allá de cuidar estas relaciones, parece que el presidente, con estos constantes desatinos en el plano internacional, con estos comentarios despectivos, con estas comparaciones inapropiadas, parecería que se quiere aislar al Ecuador de quienes son nuestros socios comerciales, de los países de la región, y debilitar incluso nuestras alianzas estratégicas. Pero queda claro que incluso la diplomacia no es uno de los valores o de las virtudes que tiene el presidente Noboa para manejar las relaciones internacionales en el país. ¿Cómo está? Qué gusto saludarle, vicepresidenta. Buenos días. Hay un hecho, ya que está hablando usted sobre el tema de los conceptos que ha utilizado el presidente Noboa para referirse a sus homólogos de estos países. Hay un hecho particular, ¿no? Él habla, cuando se refiere a Bukele, de que es un tipo arrogante, ¿no? Y a mí me parece que justamente por pecar de arrogante, el presidente no se da cuenta que el gran mérito de Bukele, ojo, yo no soy seguidor de Bukele ni mucho menos, pero sí hay que reconocerle las dimensiones que ha alcanzado el presidente de El Salvador, a pesar de ser presidente de un país del tamaño de Guayas. Esto dijo el presidente Noboa, minimizando a El Salvador y al propio presidente Bukele, ¿no? Que es presidente de un país del tamaño de Guayas. Y me parece que no ha entendido, me imagino yo también por esa arrogancia, el nivel de notoriedad que ha ganado Bukele
a nivel global, ¿no? ¿Cuánta gente habla de lo que ha hecho Bukele en El Salvador? Ya cada uno tendrá la visión de si eso es bueno o malo, pero ¿qué nos dice eso a nosotros? Y yo le pregunto esto a usted, vicepresidenta, porque usted durante el periodo legislativo anterior compartió asamblea con Daniel Noboa. Y este Daniel Noboa, que hoy es presidente y que lo estamos conociendo cada día un poquito más, ¿es el mismo Daniel Noboa que fue legislador o es otra persona? ¿Usted le desconoce a este Daniel Noboa o es el mismo? No, definitivamente es otro Daniel Noboa, quizá era un lobo disfrazado de oveja, no es el mismo Daniel Noboa que era el compañero dentro de la legislatura, que incluso era prudente para emitir los comentarios como tal con los distintos sectores políticos. Ahora vemos un presidente que está embriagado de poder, un presidente que ha hecho de la arrogancia y la desconexión uno de los pilares de la gestión dentro del ejercicio de sus funciones, y que no comprende que este país necesita unidad, que este país necesita cooperación, que este país necesita tener un enfoque claro, que vaya caminando hacia el progreso y hacia el bienestar de todos los ciudadanos. Definitivamente es otro Daniel Noboa, uno que desconocemos, no es que éramos tan cercanos dentro de la Asamblea Nacional, pero no era el modelo que ahora tenemos como presidente de la República, alguien que menosprecia incluso estas relaciones internacionales, alguien que no entiende, que no sabe, que no escucha, que no comprende y que está definitivamente desconectado de la realidad de los ciudadanos, y que no se da cuenta que para solucionar los problemas reales que tienen las familias ecuatorianas debe ir más allá del marketing, debe ir más allá del TikTok y debe tener acciones concretas, acciones que la gente pueda palpar a corto, mediano y largo plazo. Ese es el gran problema que en este momento tenemos en este país. Un presidente desconectado, pero además un presidente que lo que más le preocupa es cuidar su imagen comunicacional antes que enfrentar con capacidad y liderazgo los problemas que tiene el Ecuador. Vicepresidenta, el presidente Noboa en esta misma entrevista también se refirió a la situación con el gobierno mexicano tras el asalto a la embajada de ese país en Quito, y ha dicho que si el ex vicepresidente Glass hubiera escapado, habrían perdido la consulta popular. Esto habría comentado el presidente Noboa respecto a la crisis actualmente con México, y habría asegurado además que, de acuerdo a información que le dio la fiscal general del Estado, Diana Salazar, por medio de testigos del caso Metástasis, habrían tenido conocimiento de que el ex vicepresidente supuestamente estaba confabulado en contra del gobierno, y un poco así justificando la situación legal por la que ahora mismo está atravesando y la forma como ha sido tratado y apresado el ex vicepresidente Jorge Glass. Pero va más lejos. En esta entrevista el presidente dice que durante el gobierno del exmandatario Rafael Correa, líder de su organización política, que si eras un cartel tenías que hablar con dos tipos, Jorge Glass y otro tipo, José Serrano, que era el que era el ministro del Interior. ¿Qué opina al respecto? No, nuevamente digo que el presidente habla desde la arrogancia y parece que también empieza a delirar, que está tan embriagado de poder que empieza a delirar y a inventarse cosas que no son reales. Vamos señalando lo primero, sobre el asalto a la Embajada de México y el secuestro a Jorge Glass, porque Jorge Glass está secuestrado, es un asilado político y que se ha constituido como uno de los hechos más vergonzosos de la historia diplomática de nuestro país. Es un verdadero acto de barbarie que ha sido incluso contrario con las normas del derecho internacional, que ni en las peores dictaduras de nuestra región, como la de Argentina, como la de Chile, se atrevieron a realizar este acto tan bochornoso. Además, también ha pulverizado el presidente el principio de la inviolabilidad de las misiones diplomáticas y de las normas básicas del derecho al asilo, pero que ha quedado claro, y eso ya ha quedado claro, incluso dentro de unas sentencias, que la detención de Jorge Glass fue ilegal, fue arbitraria, que no hubo tal riesgo de fuga, no han podido comprobar eso.
Lo que queda claro es de que el presidente incluso decía que si él no realizaba estos actos podía perder su consulta popular, el referéndum, lo que nosotros incluso en su momento, cuando hicimos un anuncio público, le decíamos al país que esto era con cálculos electorales, que esto no lo hacían porque Jorge Glass representaría o representaba un riesgo contra la seguridad del Estado, sino que lo que quería el presidente era seguir afianzando esa figura de ser un presidente de mano dura, un presidente autoritario y de esa forma no terminar perdiendo su consulta popular, porque la invasión a la embajada, el maltrato diplomático, no solamente que son ilegales, sino que también terminan, y lo recalcos, terminan destruyendo la confianza y el respeto que deben existir entre las distintas naciones. Ahora bien, también señala una infamia más dentro de este reportaje que hace con este periodista y dice que detrás de varios actos sobre los carteles del narcotráfico necesitaban hablar con Jorge Glass y con José Serrano. Y sin embargo, le puedo decir, Liceni y ciudadanos, Alexis, que esta afirmación del presidente de la República carece de pruebas y de lógica, así tal cual como dijo que había un intento de golpe de Estado cuando se tomaron TC Televisión. No hay sustentos, no hay pruebas, carece de lógica y es absurdo pensar que después de tanto sufrimiento, que después de tanta tortura que ha tenido que vivir Jorge Glass desde que fue privado de su libertad desde hace muchos años atrás, yo hubiese hablado si realmente tuviera una información crucial para derrumbar una estructura y hubiese dicho la verdad entre comillas. Jorge Glass es un hombre inocente y estas acusaciones del presidente Noboa son infundadas y no hacen más que desviar la atención de los verdaderos problemas que tiene el país. Semana a semana nos tiene con distintos distractores. Fue lo de la vicepresidenta Abad, ahora es lo de esta entrevista y en el que habla sobre Jorge Glass, en el que habla sobre la Revolución Ciudadana, habla también de otros presidentes de la región y recalco, son distractores para que los ciudadanos dejen de hablar de lo urgente, de lo que de verdad le preocupa al país, de los índices de criminalidad, de la falta de medicina de los hospitales, de estos contratos que aparentemente se estarían dando para beneficiar también a sus familiares en el tema de la dotación de los desayunos escolares dentro de las escuelas públicas. Entonces, aquí hay que plantearse preguntas serias. El presidente Noboa va a seguir cometiendo estos desatinos, va a seguir hablando sin tener pruebas, sin tener argumentos sólidos para seguir desviando la atención de los ciudadanos o se va a dedicar de verdad a gobernar en estos pocos meses que le restan dentro de este periodo de transición. Gran pregunta la que usted nos formula y la respuesta me parece que está dentro de la misma entrevista de New Yorker, ¿no? Cuando un diplomático le dice al periodista Anderson que Daniel Noboa no domina el arte de la discreción. Una de las cosas que dijo Noboa en esta entrevista, vicepresidenta, es que había un plan para asesinarlo. Habló de un supuesto intento de asesinato en su contra. Y yo le pregunto, ¿qué tan creíble es esto? Porque, digamos, a una de las cosas que nos ha acostumbrado este gobierno también es a la de usar cortinas de humo, generar estas cortinas de humo para ir tapando ciertas cosas, la denominada caja china también. Recordemos que días posteriores a lo sucedido el 9 de enero, el presidente habló de un intento de golpe de Estado, ¿no? Cuando declaró este conflicto interno armado, los decretos de estado de excepción, él habló de un intento de golpe de Estado y ahora dice que hubo un intento para tratar de asesinarlo. ¿Hay algún informe de inteligencia, algo que pueda corroborar esta última afirmación que ha hecho el presidente o eso, digamos, forma parte de esta creación de imaginarios, de relatos a los que ya nos tiene acostumbrado el actual gobierno? Dice que el gobierno habla sobre la base de su imaginación, porque no hay pruebas, Alexis. Si existieran pruebas, ¿por qué el presidente de la República, Daniel Noboa, no ha procedido a denunciar y a formalizar esto ante la Fiscalía General del Estado? ¿Por qué no ha denunciado que han querido atentar contra su vida? Cuando nosotros hemos recibido amenazas, hemos ido a denunciar porque tenemos pruebas, pero el presidente Noboa no ha hecho esa acción como tal para que la Fiscalía comience a investigar. No hay un reporte del CIES, tampoco hay una denuncia sobre este supuesto golpe de Estado cuando se tomaron TC Televisión. No hay denuncias incluso sólidas, congruentes sobre estas cosas que él empieza a inventarse, ni prueba alguna
en el que supuestamente Jorge Glass representaba un peligro para el país o un peligro para dentro del ejercicio de las funciones del presidente Noboa. Son solo distractores, recalco, para que los ciudadanos no hablen de lo importante, y de lo importante es cómo volver a retomar la seguridad de este país. Lo que queda claro es que este gobierno no tiene un plan claro, que se convierte en un gobierno que reacciona en lugar de liderar, en un gobierno que solo están improvisando, en un gobierno que carece de directrices en lugar de establecer propias metas y incluso estrategias basadas para poder solucionar las necesidades reales que tienen los ciudadanos en este país. No habla de lo fundamental como es la seguridad, no habla de lo esencial como es la salud. Es un gobierno improvisado, es un gobierno irresponsable y es un gobierno que nos está llevando hacia un camino peligroso en el que los ciudadanos empiezan incluso a creer las mentiras que dice el presidente Daniel Noboa sobre ninguna base sólida. La semana anterior, y ya para empezar a hablar sobre el trabajo legislativo también, sin alejarnos de la coyuntura, por supuesto, y de esta relación tan tirante que hay entre el presidente Noboa, no voy a decir solo la Asamblea, sino varias organizaciones políticas que forman parte de la Asamblea, pero a esta hora además ya me parece que con la única persona que le hace falta pelearse al presidente es con Anabela, ¿no? Con su mamá. Buen tuit suyo, Alexis, buen tuit suyo, lo leí. Ustedes como Parlamento decidieron no autorizar el enjuiciamiento político de Verónica Abad. Esto habla de, digamos, el respeto y el apego a lo que dice la Constitución con respecto de procedimientos como este, la sucesión presidencial que está plenamente establecida en la Constitución y en la ley de elecciones, una vez que el presidente opte por una nueva candidatura al cargo y tenga que pedir licencia, y ahí quisiera también un comentario suyo sobre esta visión de ciertos analistas de creer que el presidente va a poder ser presidente candidato o candidato presidente sin necesidad de pedir licencia. ¿Obedece a eso, a que ustedes cumplieron con la ley y la Constitución, u obedece a algún tipo de pacto sucio, como fue lo que dijo el presidente a través de un comunicado? Bueno, quizá el que está acostumbrado a hacer pactos sucios desde este gobierno, para perseguir a quienes les resultan incómodos y para querer silenciar las voces críticas sobre las falencias sobre las falencias o sobre las irregularidades o sobre los desatinos que se están dando dentro de este gobierno. Alexis, la Asamblea Nacional actuó la semana anterior apegada a la Constitución, apegada a la ley, con firmeza, poniendo siempre como eje primordial responder a las necesidades de la gente. Lo que hemos visto es que el presidente Noboa ha tenido varios reveses. El primero, con la Asamblea Nacional, que la Asamblea no dio paso, no porque existe un pacto, sino que no dio paso porque primero la jueza Camacho envía la solicitud de que se le levante la inmunidad a la vicepresidenta Verónica Abad con una documentación con carácter de reservada, y mal harían o mal hubiésemos hecho los legisladores si resolvíamos sobre la base de argumentos que nosotros desconocíamos, porque era necesario conocer, pero como la información era reservada, ninguno de los 137 legisladores tuvo acceso como tal. Y lo que hemos dicho, si la señora Verónica Abad es culpable de algún delito, debe ser investigada y claro que debe ser sancionada. Pero ¿cuál es el apuro? No hay que olvidar que el delito de concusión es imprescriptible y que perfectamente la Fiscalía General del Estado y la Justicia Ordinaria en materia penal pueden concluir tanto con la investigación o de imponer sanciones si fuera culpable o fuera responsable de algún acto antijurídico, en este caso la señora Verónica Abad, a partir del 25 de mayo del 2025. Por otra parte, la semana anterior también tuvo un revés del presidente con el tema de la inconstitucionalidad del estado de excepción, declarado así por la Corte Constitucional, también ante el Tribunal Contencioso Electoral. Y allí es imperativo preguntarnos, Alexis, ¿será que Daniel Noboa y su entorno político asimilan y reflexionan sobre estos acontecimientos, o será que van a permitir que la soberbia y la vanidad pesen más que en las decisiones futuras? Pero también hay que decirle al presidente que debe hacerse cargo de sus
elecciones, de sus decisiones, porque quien la colocó como binomio presidencial para ir a esta contienda electoral dentro de este periodo de transición fue el presidente Daniel Noboa, la señora Verónica Abad, y un problema que ha sido personal lo que ha hecho es que este problema personal ahora se traslade a ser un conflicto de Estado, en el que quieren que todas las instituciones terminen involucradas para someterse al capricho del presidente Noboa y terminarle dando la razón. Pero esto también termina siendo un recordatorio de los límites del poder que tiene que tener la función ejecutiva, en este caso el presidente de la República, porque no se puede andar por la vida política con la arrogancia de creer que se puede elegir y luego a alguien para que me acompañe de binomio, y luego si me resulta incómodo lo puedo desechar y puedo incluso por desacuerdos personales o caprichos momentáneos utilizar al poder político, al poder económico, al poder judicial y a todo el aparataje estatal para que me cumplan este capricho como tal. La política en este país y dentro de esta profunda crisis por la que estamos atravesando requiere madurez, requiere diálogo y requiere compromiso. Incluso el día de ayer, un nuevo revés. El Tribunal Contencioso Electoral le archivó la demanda que presentó el consejero Guarderas, que ahora es el nuevo denunciólogo en este país, y queda claro que ahora solo le queda la vía del pronunciamiento del Procurador General del Estado, que quizá por esa vía quisieran allanar el camino para no solicitar licencia para participar en las próximas elecciones, lo cual es un desatino incluso de varios constitucionalistas que muchas veces se acomodan al poder de turno, quieren hacer plastilina de la Constitución, quieren hacer fraude a la Constitución, cuando saben bien que el presidente de la República, cierto es que este periodo de transición no cuenta como reelección ni para el presidente ni para los legisladores, pero sí, en el Código de la Democracia y en la Constitución está claramente establecido que se debe solicitar licencia en el momento ya de la campaña como tal. Esto es desde enero hasta el 6 de febrero, tanto el presidente como quienes vayan a la reelección dentro de la Asamblea Nacional. Así que esta posibilidad de que la Procuraduría quiere interpretar erróneamente lo que dice la Constitución, cuando incluso se podría estar arrogando el Contralor una competencia que no tiene, porque quien tiene esta facultad de interpretar a nuestra Carta Política es la Corte Constitucional, no el Procurador. Por lo tanto, adelanto que sería un grave error y abriría la puerta a algo que estamos ya llamando como la figura del presidente candidato, y que incluso si el Procurador General del Estado se excede en sus funciones, podría ser una causal también de iniciarle un juicio político dentro de la Asamblea Nacional. Incluso la Asamblea está en estos días próximos también emitir nuestro criterio jurídico, porque el Procurador también envió a la Asamblea para que emita el criterio jurídico sobre este problema jurídico que no existe, sino que se lo quieren inventar desde el Ejecutivo para obtener una licencia y para evitar que Verónica Abad sea quien tenga esta sucesión temporal mientras el presidente está en sus funciones como candidato presidencial, y que de esa forma no utilicen el aparataje estatal que deje incluso en desventaja a los otros candidatos. Asambleísta Veloz, ¿qué cree usted que le molestó más al presidente de la República? Porque cuando hicieron esta especie de acuerdo por la gobernabilidad y le aprobaron 5 leyes, ahí no había ningún pacto sucio, ¿no? Allí estaba bien porque era un acuerdo por la gobernabilidad. Pero ahora, bueno, tienen el tema de de la enmienda constitucional por el tema de los vetos, tienen la conformación de esta comisión multipartidista para analizar el informe de la Nación, la elección de las autoridades de la comisión que analiza las reformas por la consulta popular, tienen la situación de la vicepresidenta de la República. ¿Qué cree que le pudo haber molestado tanto para que ahora el presidente que se presentó como el PRO se haya vuelto ahora prácticamente enemigo de la Asamblea? Mire, eso tan solamente lo que podemos decir es de que el presidente Noboa es un producto comunicacional que crearon para querer engañar a los ciudadanos. Es un producto del marketing en el que él decía que el anti tenía un techo y que el pro era infinito. Pero ahora lo que vemos es que el presidente comienza a querer hacer que la ciudadanía nuevamente esté polarizada y empieza a tratar con insultos, con descalificaciones a quienes pensamos distinto que él. ¿Qué es lo que más le ha molestado?
que la Asamblea no se someta a los caprichos del presidente Noboa, que la Asamblea no se someta a estos autoritarismos, que las diferentes fuerzas políticas le digan que se está equivocando, que los ciudadanos también empiecen a darse cuenta que el presidente no tiene el dichoso plan Fénix, que no tiene una política de Estado en materia económica y que incluso este mismo presidente empieza a repetir las mismas estrategias fallidas de sus predecesores, y lo que demuestra es una falta de visión, una falta incluso de estrategias para enfrentar los desafíos actuales que tiene en este momento el país, un presidente que no deja de lado su soberbia, su vanidad, y no se dedica a enfocar en construir un gobierno que verdaderamente represente y responda a la mayoría de los ciudadanos en este país. Quizá eso es lo que le ha molestado, que le dijimos que no íbamos, voy a hablar como Revolución Ciudadana, que nosotros no vamos a permitir que aquí se vuelva, que él quiere instalar dentro de este país el autoritarismo, que no vamos a permitir la privatización de los sectores estratégicos, que no vamos a permitir que se le meta la mano al bolsillo de las familias ecuatorianas cuando esta crisis debe cargarse sobre los hombros de los que más tienen. Y incluso ya lo hemos alertado, viene una nueva reforma tributaria, quieren eliminar los subsidios, y dentro de estos reveses que ha tenido el presidente, incluso la semana anterior tuvo que suspender y seguir dilatando el anuncio de la eliminación del subsidio a la gasolina, porque sabe que el gobierno empieza a descender con sus niveles de aceptación, de popularidad, que tampoco de ninguna manera se reflejen que eso sería la intención de voto que tenga como candidato en el 2025. Es un presidente que en un corto tiempo ha ido perdiendo en grandes porcentajes la aceptación y el respaldo de los ciudadanos, porque la gente empieza a darse cuenta de estas acciones equivocadas, y que la soberbia y que la vanidad, la egolatría y la arrogancia no sirven para conducir un país. Usted hace poco nomás mencionaba, vicepresidenta, el episodio del Tribunal Contencioso Electoral, y mencionaba también el nombre del denunciante, que es este consejero de Participación Ciudadana, Juan Esteban Guarderas. Hay un proceso de fiscalización y control político iniciado en la Asamblea en contra del señor Guarderas por incumplimiento de funciones, presentado, entiendo, por la legisladora de su bancada, Ana Herrera. Tomando en cuenta de que hay una denuncia además que se sumaría a este hecho, la de el mal uso de una firma de un abogado, justamente en este proceso de denuncia en contra de Abad, ¿se justifica el proceso de fiscalización? ¿Guarderas debería rendir cuentas ante la Asamblea Nacional? ¿Cuál va a ser su postura con respecto de este caso? Claro que se justifica este proceso de fiscalización tanto al consejero Guarderas como a la consejera Verde Soto, estas dos solicitudes de enjuiciamiento político que ya han sido abocadas por el Consejo de Administración Legislativa y que fue presentada por mi compañera de bancada Ana Herrera, en el que también está incluido dentro de esta solicitud de enjuiciamiento esta falsificación de firmas en el que posiblemente habría incurrido el consejero Guarderas sobre el abogado que patrocinaba esta dichosa demanda en contra de la vicepresidenta Verónica Abad. Y quiero recalcar, nosotros tenemos diferencias abismales con la señora Abad, pero creemos que en un Estado de Derecho se debe actuar apegados a la Constitución y a la ley, y no se deben realizar estas acciones que terminan siendo burdas por parte del señor Guarderas. Él tiene varias responsabilidades que están ya allí singularizadas dentro de la solicitud de enjuiciamiento político. Dentro del momento que ya toque llevarse a cabo este proceso, los ciudadanos también podrán conocer una de las motivaciones que llevaron a que se presente esta solicitud de enjuiciamiento, y esperamos que hayan estos 70 votos que se necesitan para proceder con la censura y la destitución, tanto al señor Guarderas como a la señora Verde Soto. Asambleísta Veloz, ayer en la Comisión de Fiscalización, el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, también en su presentación de pruebas de descargo hizo algunas revelaciones, entre ellas que habría sido que la fiscal habría mandado emisarios, que quería cooptar algunos espacios en la función judicial, y que habría mandado emisarios para que sentencie en contra del expresidente de la República, Rafael Correa, algo que había sido ya denunciado hace muchos meses por el propio expresidente, pero que ahora se conoce por la voz del nada más y nada menos que expresidente de la Judicatura. ¿Qué opinión le merece esa revelación? No, primero lo que siempre hemos dicho, que tenemos una justicia que está politizada, una justicia que ha servido para judicializar a los opositores políticos, a quienes les resultan incómodos al poder de turno, no solo en este gobierno, sino desde los últimos dos gobiernos que ha
nuestro país, las revelaciones del día de ayer del expresidente del Consejo de la Judicatura, el doctor Wilman Terán, deberían ser de alarma y de escándalo público, porque no son menores. Declaró en esta comisión incluso que afirmó que conversó con el presidente Daniel Noboa días antes de su arresto, en el que se comprometió incluso a apoyar en todo, el señor Terán, a apoyar en todo al señor Daniel Noboa, que incluso discutieron sobre una deuda de $250 millones con el sistema de justicia. También acusó el día de ayer el señor Wilman Terán a la fiscal general del Estado de ocultar evidencias en el caso sobornos y en los casos que han tenido incluso, que han tenido una supuesta injerencia dentro del Poder Judicial. También mencionó que dentro del concurso de jueces a la Corte Nacional de Justicia recibió presiones, así como otros aspectos que deben ser revisados muy minuciosamente, porque lo que queda claro es que dentro de nuestro sistema de justicia no se actúa de manera imparcial, no se actúa de manera objetiva. Incluso escuchaba Alexis en el comentario que en el recurso de casación al expresidente Rafael Correa se lo resolvió en menos de 17 días. Cuando le digo por experiencia propia, un recurso de casación muchas veces demoran en resolver 2, 3, 4 años. Es una verdadera agonía para quienes presentan estas acciones jurisdiccionales ante la Corte Nacional de Justicia, pero como era para Rafael Correa y era necesario para proscribir y evitar que incluso participe en las elecciones presidenciales del 2021, resolvieron en menos de 17 días, y esto también termina siendo un fundamento más de los tantos que ya se ha venido mencionando, de que esta sentencia del caso Sobornos carecía de elementos de convicción, carecía de las pruebas necesarias, incluso se lo sentenció supuestamente por influjo psíquico, una figura que no existe dentro de nuestro ordenamiento jurídico, pero también revela estas presiones que quizá no solo han surgido para perseguir políticamente al expresidente Rafael Correa, sino también a otras personas que les resultan incómodas a los gobiernos. Estas revelaciones, ¿qué tipo de consecuencias podrían generar o deberían generar, más allá de los titulares que no hemos visto en los grandes medios, que sí ocurren en otros casos cuando, digamos, tanto los implicados como la gravedad de la denuncia, como en este caso, son otros, pero acá no hemos visto esos grandes titulares? ¿Qué es lo que debería provocar, más allá de la polémica, digamos, estas declaraciones y estas revelaciones que ha hecho el expresidente de la Judicatura, Wilman Terán, vicepresidente? O sea, esto debería primero iniciarse una investigación de lo que acabó el día de ayer de relatar el señor Wilman Terán sobre estos diferentes pedidos, estas diferentes reuniones. Creo que más allá de la polémica, más allá del escándalo, más allá de que sean promovidos en las noticias dentro de los medios nacionales, deberían tomarse con responsabilidad, deberían ser un motivo de análisis, deberían iniciarse una investigación como tal para poder saber si lo dicho el día de ayer es real o no es real, sobre todo cuando nosotros hemos venido alertando no solo al país, sino también a la comunidad internacional que hubo un atropello a los derechos del expresidente Rafael Correa, que no se le respetó el debido proceso, que no se le respetó el derecho a la defensa, que no hubo imparcialidad y que tampoco hubo seguridad jurídica dentro de todo el juicio del caso Sobornos, porque recordemos que no solo es un proceso, hay más de 50 denuncias que le han interpuesto al expresidente Correa, en el que claramente se puede ver, se puede notar que solo son actos para seguir persiguiendo, para seguir denostando de tanto de Rafael Correa como también de la Revolución Ciudadana. Y lo hemos dicho, nosotros no creemos en el sistema de justicia ecuatoriano y por ello hemos recurrido a instancias internacionales, porque no tenemos confianza. La justicia en este país, la credibilidad de la justicia en este país está pulverizada.
y por ello hemos recurrido a estas instancias en el que esperamos que ojalá muy pronto puedan terminar dando la razón tanto al expresidente Rafael Correa, pero también demostrándole al Ecuador y al mundo entero que ha sido un perseguido político y que es inocente y que nunca debió ser procesado por estos actos y estos hechos que son totalmente infundados y que han sido motivo de cuestionamiento en la comunidad internacional a nivel jurídico. Asambleísta Veloz, comenzó ya esa especie de primarias o de carrera electoral interna en la Revolución Ciudadana para definir quién va a ser el candidato o la candidata a la presidencia de la República para los comicios del 2025. ¿Cómo avanza ese proceso? ¿Quiénes son los precandidatos? ¿Qué nombres se están barajando para ello? No, todavía no, dentro de la Revolución Ciudadana no hemos iniciado aún el proceso de primarias. Tenemos, si algo tiene la Revolución Ciudadana, a diferencia de otros movimientos políticos que terminan siendo movimientos o partidos de alquiler, es suficientes cuadros de mujeres y de hombres que están preparados, que están capacitados para conducir el Estado. Tenemos dentro de las filas de la Revolución Ciudadana amplia experiencia dentro de la administración pública, conocimiento de cómo manejar el Estado. Hay incluso hasta un equipo humano que podría estar coadyuvando todo ese esfuerzo necesario para quienes resulten siendo nuestros representantes para el binomio presidencial. Aún no hay nombres, no se ha definido todavía quienes estarán en la papeleta en las elecciones del 2025 como nuestro binomio, ni tampoco se ha decidido quiénes serán también nuestros representantes para las dignidades de asambleístas, tanto nacionales como también provinciales. En su momento conocerán quiénes serían, pero recalco, si algo tiene la Revolución Ciudadana es suficientes cuadros, mujeres y hombres totalmente preparados, capacitados y con amplio conocimiento de la administración pública.